Vamos a profundizar más en este tema, tratando de mostrarles en qué consiste esta incapacidad humana en sus más mínimos detalles. En primer lugar tenemos la rebeldía de la voluntad humana. Oh, dice el arminiano, los hombres pueden salvarse si ellos quieren. Respondemos, mi querido señor, todos creemos en eso, pero precisamente en el si ellos quieren es donde está el problema. Afirmamos que nadie quiere venir a Cristo a menos que sea traído. No, no lo afirmamos nosotros, sino que el mismo Cristo lo declara así, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y mientras ese no queréis venir permanezca en la Santa Escritura, Cristo nunca podrá ser convencido de creer en ninguna doctrina de la libertad de la voluntad del hombre. Es sorprendente cómo la gente, al abordar el tema del libre albedrío, habla de cosas sobre las que no entiende absolutamente nada. Bueno, dice alguien, yo creo que los hombres pueden ser salvos si quisieran. Mi querido amigo, esa no es para nada la pregunta. La pregunta es, ¿tienen los hombres la inclinación natural a someterse a las humillantes condiciones del Evangelio de Cristo? Declaramos, con base en la autoridad de la Biblia, que la voluntad humana está tan desesperadamente inclinada al mal, tan depravada, tan orientada a todo lo que es malo, tan opuesta a todo lo que es bueno, que sin la influencia poderosa, sobrenatural e irresistible del Espíritu Santo, ninguna voluntad de hombre podrá ser obligada a ir a Cristo. Tú respondes que a veces los hombres sí quieren ir, sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo digo, ¿has conocido a alguien que sí quería? Yo he conversado con muchos cientos, no, con miles de cristianos, todos con diferentes puntos de vista, unos jóvenes y otros viejos, pero nunca he tenido la suerte de conocer a uno que pudiera afirmar que vino a Cristo por su propia voluntad, sin necesidad de ser traído. La confesión universal de todos los verdaderos creyentes es esta: yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado cuando yo era un extraño completamente alejado del redil de Dios, aún hasta este momento estaría caminando errante muy lejos de Él, a gran distancia de Él, y amando esa distancia cada vez más. Todos los creyentes afirman, en un consenso general, la verdad de que los hombres no vendrán a Cristo hasta que el Padre que ha enviado a Cristo les traiga. Otra vez, no sólo la voluntad es obstinada, sino que el entendimiento está oscurecido. De todo esto tenemos abundantes pruebas en la Escritura. No estoy haciendo una simple aseveración ahora, sino que estoy declarando doctrinas que son enseñadas con autoridad en las Santas Escrituras y conocidas en la conciencia de cada cristiano, que el entendimiento del hombre está de tal manera entenebrecido que no puede entender las cosas de Dios de ninguna manera hasta que su entendimiento sea abierto. El hombre interior es ciego por naturaleza. La cruz de Cristo, tan cargada de glorias y brillando con todo tipo de atractivos, nunca le atrae, porque está ciego y no puede ver sus maravillas. Háblale de las maravillas de la creación, muéstrale el arco iris que surca el cielo, déjale mirar las glorias de un paisaje. Claro que estas cosas sí las puede ver. Pero háblale de las maravillas del pacto de gracia, coméntale acerca de la seguridad que tiene el creyente en Cristo, dile las bellezas de la persona del Redentor, y verás que está sordo a todas tus descripciones.
O regresemos al versículo que notamos de manera especial en nuestra lectura. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente, y en tanto que es un hombre natural, no tiene el poder de discernir las cosas de Dios. Bien, dice uno, creo que he desarrollado un criterio razonable en los temas de teología. Pienso que casi puedo entenderlo todo. Cierto, puedes haberlo logrado en cuanto a la letra, pero en su espíritu y en una verdadera recepción que penetre hasta el alma y su comprensión verdadera, no puedes haberlas logrado, a menos que haya sido traído por el Espíritu. Pues en tanto que esta escritura sea verdad, es decir, que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, es imposible que las hayas entendido a menos que haya sido regenerado y haya sido hecho un hombre espiritual en Cristo Jesús. Entonces la voluntad y el entendimiento son dos grandes puertas impidiendo ambas nuestro paso para venir a Cristo. Y hasta que estas puertas no sean abiertas por las dulces influencias del Espíritu Divino, están cerradas para siempre para todo lo relacionado a venir a Cristo. Otra vez, los afectos que constituyen una buena parte del hombre son depravados. El hombre tal como es antes de recibir la gracia de Dios, ama cualquier cosa más que las cosas espirituales. Si quieres una prueba de esto, mira a tu alrededor. No se necesita un monumento en honor a la depravación de los afectos humanos. Mira a cualquier lugar. No hay ni una sola calle, ni una sola casa, no, ni un solo corazón que no muestre la triste evidencia de esta terrible verdad. ¿A qué se debe que los hombres no se congreguen en todas partes del mundo en la casa de Dios el domingo? ¿Por qué no nos dedicamos más a la lectura de la Biblia? ¿Por qué la oración es un deber casi universalmente descuidado? ¿Por qué se ama tan poco a Cristo? ¿Por qué quienes profesan ser sus discípulos son tan fríos en el afecto hacia Él? ¿De dónde proceden estas cosas? Con toda seguridad, hermanos, no podemos encontrar otra fuente sino esta, la corrupción y contaminación de los afectos. Amamos lo que debemos odiar y odiamos lo que debemos amar. La razón por la que amamos más esta vida que la vida venidera es la naturaleza humana caída. No es sino por efecto de la caída que amamos más al pecado que a la justicia, y a los caminos de este mundo más que a los caminos de Dios. Y repetimos de nuevo, hasta que estos afectos sean renovados y convertidos en un nuevo canal por medio del llamado soberano del Padre, no es posible que ningún hombre ame al Señor Jesucristo. Otra vez, la conciencia también ha sido dominada completamente por la caída. Creo que el mayor error que cometen los teólogos es cuando le dicen a la gente que la conciencia es representante de Dios en el alma y que es uno de esos poderes que retienen su antigua dignidad alzándose erguido entre sus compañeros caídos. Hermanos míos, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, la humanidad entera cayó. No hubo ni un solo pilar del templo humano que permaneciera erguido. Es cierto, la conciencia no fue destruida. El pilar no se rompió. Cayó y cayó en una sola pieza y allí quedó, como el más poderoso fragmento de lo que fue una vez la obra perfecta de Dios en el hombre. Pero esa conciencia está caída, estoy seguro. Simplemente miren a los hombres. ¿Quién posee de todos los hombres
una buena conciencia delante de Dios, sino el hombre regenerado? ¿Piensan ustedes que si las conciencias de los hombres les hablaran siempre de manera fuerte y clara, vivirían cometiendo cada día actos tan opuestos a la justicia como las tinieblas se oponen a la luz? No, amados, la conciencia me podrá decir que soy un pecador, pero es una conciencia que no me puede hacer sentir que soy un pecador. La conciencia me podrá decir que tal y tal cosa es mala, pero ¿qué tan mala es? Esa misma conciencia no lo sabe. ¿Acaso le ha dicho la conciencia alguna vez a alguien, sin la iluminación del Espíritu, que sus pecados merecen la condenación? O si alguna conciencia alguna vez hizo eso, ¿guió a ese hombre a sentir el aborrecimiento del pecado como pecado? De hecho, alguna vez una conciencia trajo al hombre a tal negación de sí mismo que llegó a sentir aborrecimiento de sí y de todas sus obras y la necesidad de venir a Cristo. No, la conciencia, aunque no está muerta, está arruinada. Su poder está dañado, ya no tiene esa agudeza visual, ni esa mano poderosa, ni esa voz de trueno que tuvo antes de la caída. Ha dejado de ejercer, hasta cierto punto, su supremacía en la ciudad de alma humana. Entonces, amados, debido a la depravación de la conciencia, se requiere que el Espíritu Santo intervenga para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador y para traernos al Señor Jesucristo. Sin embargo, dirá alguno, en todo lo que has dicho hasta ahora, me da la impresión que consideras que la razón por la que los hombres no vienen a Cristo es que ellos no quieren en lugar que no pueden. Cierto, muy cierto. Creo que la razón de mayor importancia de la incapacidad del hombre es la rebeldía de su voluntad. Una vez que se supera la rebeldía, creo que se ha quitado esa gran piedra que tapa el sepulcro y ya está ganada la parte más dura de la batalla. Pero permítanme ir un poco más lejos. Mi texto no dice ningún hombre quiere venir, sino que dice ningún hombre puede venir. Ahora, muchos comentaristas creen que la palabra puede no es más que una expresión que no conlleva otro significado más que el de quiere. Estoy convencido que esto no es correcto. No solamente hay en el hombre una renuencia a ser salvado, sino que también hay impotencia espiritual para venir a Cristo. Y esto se lo puedo demostrar a cualquier cristiano con mucha facilidad. Amados, me dirijo a los que ya han sido vivificados por la gracia divina. ¿No les enseña su experiencia que hay momentos en los cuales quieren servir a Dios, pero que sin embargo no pueden hacerlo? ¿No se han visto obligados a veces a decir que han querido creer, pero han tenido que orar, Señor, ayuda a mi incredulidad? Porque a pesar que tienen todo el deseo de recibir el testimonio de Dios, su propia naturaleza carnal ha sido demasiado poderosa para ustedes, de tal manera que han sentido la necesidad de ayuda sobrenatural. Puedes entrar en tu habitación a cualquier hora y caer de rodillas y decir, bien, quiero ser diligente en la oración y estar más cerca de Dios. Yo te pregunto, ¿ves que tu poder es igual a tu querer? ¿Podrías afirmar incluso ante el mismo tribunal de Dios que estás seguro de no estar equivocado en cuanto a este querer? Tú quieres ser envuelto en devoción, deseas no alejarte de la pura contemplación del Señor Jesucristo, pero te das cuenta que no puedes lograrlo aun queriéndolo sin la ayuda del Espíritu. Pues bien, si el Hijo de Dios, que tiene una nueva vida, encuentra una incapacidad espiritual,
¿cuánto más no le encontrará el pecador que está muerto en delitos y pecados? Si el cristiano maduro, después de 30 o 40 años, aún encuentra que quiere, pero no puede, si tal es su experiencia, ¿no parece más probable que el pobre pecador que todavía es incrédulo necesite tanto el poder como el querer? Pero hay otro argumento todavía. Si el pecador tiene poder para venir a Cristo, me gustaría saber cómo debemos interpretar las continuas descripciones de la situación del pecador que encontramos en la santa palabra de Dios. Ahora bien, se dice que un pecador está muerto en delitos y pecados. ¿Podrías afirmar que la muerte sólo significa la ausencia de la voluntad? Ciertamente un cadáver es tanto incapaz como renuente. ¿O acaso no ven todos los hombres que hay una distinción entre querer y poder? ¿No podría ese cadáver ser lo suficientemente revivido para tener voluntad y sin embargo ser tan impotente que ni siquiera puede mover su mano o su pie? ¿Acaso no hemos visto casos de personas que han sido suficientemente reanimadas para mostrar evidencias de vida, pero que sin embargo han estado tan cerca de la muerte que no han podido hacer el más leve movimiento? ¿No hay una clara diferencia entre dar el querer y dar el poder? Sin embargo, es muy cierto que donde se da el querer, se tendrá el poder. Logren que un hombre quiera, y ese hombre será hecho poderoso, pues cuando Dios da el querer, Él no atormenta al hombre haciéndolo desear eso que no puede alcanzar. Sin embargo, Dios hace tal división entre el querer y el poder, que se ve que ambas cosas son dones muy distintos del Señor nuestro Dios. A continuación tengo que hacer otra pregunta. Si eso fuera todo lo que el hombre necesita para querer, ¿no se degrada con ello de inmediato al Espíritu Santo? ¿No tenemos la costumbre de dar toda la gloria de la salvación obrada en nosotros a Dios el Espíritu Santo? Pero si todo lo que el Dios el Espíritu Santo hace por mí es darme el querer hacer estas cosas por mí mismo, ¿no nos hacemos partícipes en gran medida de su gloria? ¿Y no podría entonces ponerme de pie y decir con toda osadía: es cierto que el Espíritu me dio la voluntad de hacer esto, pero aún así yo lo hice por mí mismo, y por lo tanto yo también puedo gloriarme? Puesto que yo hice todas estas cosas sin ayuda de lo alto, no voy a arrojar mi corona a sus pies. Es mi corona, yo me la gané y yo la voy a conservar. Mientras en la Escritura se diga que el Espíritu Santo es siempre la persona que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, mantendremos como una legítima conclusión que su obra consiste en algo más que en hacernos querer. Por lo tanto, debe haber algo más que la falta de querer en un pecador. Debe haber una real y absoluta falta de poder. Ahora, antes de dejar este tema, permítanme decirles esto. A menudo se me acusa de predicar doctrinas que pueden hacer mucho daño. Pues bien, no voy a negar esa acusación, pues no soy cuidadoso cuando respondo en esta materia. Aquí están presentes varios testigos que pueden corroborar que las cosas que he predicado han hecho mucho daño, no a la moralidad o a la Iglesia de Dios. El daño se le ha hecho a Satanás. No son uno ni dos, sino muchos cientos los que se gozan en esta mañana de haber sido traídos a su Dios. Han sido traídos a conocer y a amar al Señor Jesucristo, después de haber sido profanos quebrantadores del día de guardar, borrachos o personas mundanas. Y si esto es hacer daño,
que Dios en su infinita misericordia nos envíe más de estos males. Pero aún hay más. ¿Qué verdad hay en el mundo que no hiera al que quiere ser herido por ella? Los que predican la redención general gustan de proclamar la gran verdad de la misericordia de Dios hasta el último momento. Pero ¿cómo se atreven a predicar eso? Muchas personas son afectadas al posponer el día de la gracia, convencidas que la última hora es tan buena como la primera. Pues qué, si predicáramos cualquier cosa que el hombre pueda utilizar indebidamente o pueda abusar de ello, entonces deberíamos guardar silencio para siempre. Todavía hay quien dice, pues bien, si yo no puedo salvarme a mí mismo y no puedo venir a Cristo, debo quedarme quieto y no hacer nada. Si hay hombres que dicen eso, serán condenados. Les hemos repetido con mucha claridad que hay muchas cosas que pueden hacer. Encontrarse continuamente en la casa de Dios está en su poder. Estudiar la palabra de Dios con diligencia está en su poder. Renunciar a los pecados visibles, abandonar los vicios que ustedes practicaban, lograr que su vida sea honesta, sobria y justa, está en su poder. Para esto no necesitan ninguna ayuda del Espíritu Santo. Todo esto lo pueden hacer ustedes solos, pero venir a Cristo ciertamente no está en su poder hacerlo, si antes no han sido renovados por el Espíritu Santo. Pero vean que su falta de poder no es ninguna excusa, dado que no tienen ningún deseo de venir y están viviendo en una rebelión voluntaria contra Dios. Su falta de poder radica principalmente en la obstinación de su naturaleza. Supongan que un mentiroso dice que no está en su poder decir la verdad, que ha sido un mentiroso por tanto tiempo que no puede dejar la mentira. ¿Sería eso una excusa para él? Supongan que un hombre que durante mucho tiempo se ha entregado a sus concupiscencias les dice que está tan aprisionado por ellas como por una gran red de hierro y que no puede librarse de ellas. ¿Aceptarían eso como una excusa? Ciertamente no lo es. Si un borracho se ha vuelto tan alcohólico que le resulta imposible pasar frente a una cantina sin entrar en ella, ¿le disculparían por eso? No, puesto que su incapacidad para reformarse está en su naturaleza, que no quiere ni reprimir ni conquistar. El acto y la causa de ese acto provienen ambos de la raíz de pecado y son dos males que no pueden excusarse el uno al otro. Es debido a que aprendieron a hacer el mal que ahora no pueden aprender a hacer el bien, y por tanto, en lugar de permitirles que se sienten y comiencen a buscar excusas, déjenme poner un rayo debajo de su pereza para que se asusten verdaderamente y se levanten. Recuerden que no hacer nada es quedar condenados por toda la eternidad. Oh, que Dios el Espíritu Santo quiera usar esta verdad en un sentido muy diferente.